En este video lo que vamos a hacer es analizar y demostrar por qué cuando nosotros buscamos analizar la inyectividad o no de una transformación lineal, lo que hacemos es mirar el núcleo, ¿sí? Sabemos cuando estamos analizando si una función es inyectiva o no, lo que hacemos es mirar si el núcleo de la transformación está formado únicamente por el nulo del espacio de salida, entonces decimos que la transformación es inyectiva, ¿sí? O, dicho de otro modo, si la dimensión del núcleo es cero, la transformación es inyectiva. Pero, ¿por qué lo analizamos de esa manera? ¿Sí? Porque en realidad nosotros con eso lo que estamos diciendo es que, supongamos que nosotros tenemos un espacio B de salida, un espacio E de llegada y una transformación que me relaciona esos dos espacios. Si el núcleo, que el núcleo es un subespacio del vector del espacio de salida, si el núcleo de la transformación es únicamente el nulo del espacio de salida, lo que estamos diciendo es que el nulo del espacio de llegada va a tener como preimagen solamente a el nulo del espacio de salida, ¿sí? Entonces ahí se plantea una relación 1 a 1, que es lo que significa la inyectividad. Pero en principio, esto solo me garantiza que la preimagen del nulo es el nulo del otro espacio. Y que de nulo a nulo se plantea una relación 1 a 1. Pero en principio eso no parece mostrarme que, por ejemplo, dos vectores distintos de acá no puedan tener la misma imagen. Y ahí no tendríamos una relación 1 a 1. Lo que vamos a demostrar es por qué el hecho de que acá de nulo a nulo se dé esa relación 1 a 1 hace que sea imposible que ocurra esto. Y por qué con demostrar que el nulo del espacio de salida es el único elemento del núcleo, ya me alcanza para demostrar que la transformación es inyectiva y que para todos los elementos se cumple. Entonces vamos a demostrarlo como un teorema. Vamos a plantear la hipótesis. Tenemos una transformación lineal que va de un espacio B a un espacio E y tenemos que el núcleo de esa transformación es únicamente el nulo del espacio de salida. Y acá tenemos que ser cuidadosos con cómo planteamos la tesis, que es lo que queremos demostrar. Porque si no planteamos bien la tesis, no sabemos a dónde tenemos que llegar. La definición de inyectividad es que para cada elemento que pertenece al conjunto B, la preimagen va a ser única. O cada elemento del conjunto de llegada E va a tener una única preimagen. Es decir, que si B es distinto, B1 es distinto de B2, entonces la transformada de B1 va a ser distinta de la transformada de B2. Si tengo dos vectores distintos, ¿sí?, la transformada no puede ser la misma. Podríamos expresarlo de esta manera, ¿sí? O también podríamos decir que si la transformada de B1 es igual a la transformada de B2, entonces B1 es igual a B2. Si observamos esto, esta primera parte, el antecedente, es la negación del consecuente de acá. Y el consecuente de acá es la negación del antecedente de acá. Es decir, esta es la contrarrecíproca de esta. Es decir, que si yo demuestro la directa o demuestro la contrarrecíproca, da lo mismo, va a tener exactamente el mismo valor de verdad.
Entonces lo que vamos a hacer es trabajar con la contrarrecíproca. Vamos a demostrar esto. Y demostrar esto es equivalente a demostrar esto. Entonces vamos a demostrar esto. Para la demostración vamos a arrancar con el antecedente. La transformada de B1 es igual a la transformada de B2. Vamos a aplicar propiedad uniforme y restamos la transformada de B2 a ambos miembros. Entonces me va a quedar la transformada de B1 menos la transformada de B2. Va a ser igual si yo hago la transformada de B2 menos la transformada de B2, lo que voy a obtener es el vector nulo, ¿sí? ¿El nulo de quién? Las transformadas viven en el conjunto de llegada E, entonces este va a ser el nulo de el espacio E. Una propiedad de las transformaciones lineales me dice que la diferencia de las transformadas es igual a la transformada de las diferencias. Es decir, la transformada de B1 menos la transformada de B2. Y esto es entonces el nulo del espacio de llegada. Ahora bien, si la transformada de un vector es el nulo del espacio de llegada, quiere decir que este vector pertenece al núcleo del espacio de salida. ¿Sí? Entonces, porque digamos, esta resta que nosotros la vemos como una diferencia de dos vectores, es un vector. Porque si yo tengo las componentes de B1 y las componentes de B2, eso me va a dar un vector. Ese vector es un vector que pertenece B1 menos B2 pertenece al núcleo de la transformación. Por definición de núcleo, ¿sí? Si la transformada de un vector es el nulo del espacio de llegada, entonces ese vector es un vector que pertenece al núcleo. Ahora bien, por hipótesis, nosotros tenemos que el núcleo está formado únicamente por el vector nulo del espacio de salida. Entonces, si B1 menos B2 pertenece al núcleo, entonces B1 menos B2 es el único elemento que existe en el núcleo. Porque nosotros por hipótesis tenemos que en el núcleo solamente existe el nulo del espacio de salida. Y entonces acá, de la única forma que esto puede pasar es que B1 sea igual a B2, que es a donde queríamos llegar. Partimos de la hipótesis y llegamos a la tesis. De esa manera queda demostrado que el núcleo de la transformación esté formado únicamente por el nulo del espacio de salida, ya es condición necesaria y suficiente para que la transformación sea inyectiva.